Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique, y el día de hoy vamos a trabajar el tema de logaritmos, leyes y propiedades. Tenemos algunas propiedades de los logaritmos. La primera nos dice que el logaritmo en base a de 1 va a ser igual a 0. Es decir, lo que nos está diciendo es que debemos elevar a la potencia 0 para que el resultado nos dé 1. Y nos vamos a dar cuenta que tiene lógica. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 1, aquí lo que me están pidiendo es a qué número debo elevar la base 2 para que el resultado nos dé 1. Y recuerden que todo número elevado a la 0 pues nos da 1, es decir, 2 a la 0 en este caso nos daría 1. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 1 sería 0. Y se van a dar cuenta que el logaritmo con cualquier base, por ejemplo en base 3 también de 1, también sería 0, porque 3 a la 0 sigue dando 1. El logaritmo de 1 sería 0. Recuerden que el logaritmo cuando no tiene base es porque es 10. Recuerden que ese es el logaritmo común. También el logaritmo natural de 1 es 0. Recuerden que este es el logaritmo en base de Euler. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo en base a de un número a es 1. Es decir, lo que nos están diciendo es que debemos elevar a la potencia 1 para que el resultado nos dé a. Y tiene lógica. Por ejemplo, si yo quiero hallar el logaritmo en base 5 de 5, lo que me está preguntando es a qué número debo elevar la base. Recuerden que el número pequeñito se llama base. Es decir, que mi base va a ser 5. ¿A qué número debo elevar yo ese 5 para que el resultado me dé este 5 de acá? Y pues la respuesta sería 1 porque 5 a la 1 es lo que nos da 5. Por tanto, la respuesta es 1. Entonces, algo a tener en cuenta es que cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo nos va a dar 1. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 3 de 3, el resultado sería 1. Si yo tengo logaritmo natural, recuerden que el logaritmo natural es el logaritmo en base Euler. Por tanto, el logaritmo en base Euler de Euler nos daría 1. Es decir, que el logaritmo natural de Euler nos daría 1. La tercera propiedad nos dice que el logaritmo en base a de a la x es igual a x. Es decir, me está diciendo que a debe ser elevado a la potencia x para que el resultado me dé a la x. Y tiene lógica. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 7 de 7 a la 5, pues aplicando la propiedad nos daría 5. Y tiene sentido, porque aquí lo que me está preguntando es a qué número debo elevar yo la base. Recuerden que la base es este numerito de aquí, en este caso 7. ¿A qué número debo elevar yo 7 para que el resultado me dé 7 a la 5? Pues aquí mismo nos está dando la respuesta. El exponente debe ser 5. Por tanto, siempre el logaritmo en base a de esa misma base elevado a un exponente, la respuesta va a ser este exponente. Por ejemplo, el logaritmo natural de Euler al cuadrado, pues sería el 2. Porque recuerden que el logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo en base Euler, en este caso, de Euler al cuadrado. Y la respuesta nos daría este 2 aplicando la propiedad. Entonces, si yo tengo el logaritmo común de 10 a la 5, recuerden que como no tiene base, se asume que es 10. Por tanto, la respuesta nos daría este mismo 5. Aquí fíjense que cuando tenemos un logaritmo natural y dentro, es decir, en el argumento se encuentra la función Euler, ellas se suelen simplificar porque el logaritmo natural y Euler más adelante nos vamos a dar cuenta que son funciones inversas. Por tanto, la respuesta nos va a dar 2. Este logaritmo natural con un Euler siempre se simplifican. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo natural de Euler a la 5, se simplifican, la respuesta nos daría 5. Y la cuarta propiedad nos dice que a elevado a la logaritmo en base a de x es igual a x. Es decir, que el logaritmo en base a de x es la potencia a la que se debe elevar a para que el resultado me dé x. Un ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la logaritmo en base 3 de x, el resultado nos va a dar esta x.
Es como si este 3 y este logaritmo en base 3 se simplificaran, porque recuerden que potenciación y logaritmación son operaciones inversas. O más adelante, cuando veamos funciones, nos vamos a dar cuenta que la función logaritmo con la función exponenciales son inversas y por tanto se simplifican. Ahora, si yo tengo 10 elevado al logaritmo común de x, el resultado va a ser x, porque recuerden que el logaritmo común tiene una base 10, por tanto se simplificaría 10 con el logaritmo en base 10 y nos quedaría la x. Lo mismo con el logaritmo natural. Si yo tengo Euler a la logaritmo natural de x, el resultado sería x. Se simplifican. Y así como tengo x, también puede ser un número. Por ejemplo, 7 a la logaritmo en base 7 de 5, pues sería 5, porque este 7 con el logaritmo en base 7 se simplifican. Lo mismo con 10 elevado al logaritmo común de 12, pues nos daría 12. O con Euler a la logaritmo natural de 15, pues nos daría 15, porque Euler y el logaritmo natural se simplifican. Bueno, genios, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicara en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos.